Muy buenas tardes a todos de nuevo. Bienvenidos a este segundo día del Congreso de la Abogacía Joven Madrileña. Hoy contamos con dos grandes expertos que además van a hablar de un tema de rabiosa actualidad. Seguramente serán muy conocidos para muchos de vosotros. No solamente son grandes juristas, sino que además también son asiduos en redes sociales, en medios de comunicación, con lo cual seguro que los conocéis y incluso habéis interactuado con ellos. Y el tema, ya digo, de rabiosa actualidad, que además merece un debate arduo sobre esta materia, que es nada más y nada menos que la celebración de las vistas telemáticas. Quizás algunos de vosotros, de los asistentes, ya hayáis planteéis una serie de cuestiones, de dudas, porque está claro que las dudas están encima de la mesa, no todo, sobre todo cuando comenzamos a regular algo o cuando empieza a andar algo, siempre surgen esos problemas y esas cuestiones. Os presento en primer lugar a Natalia Velilla Antolín. Natalia es magistrada del del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Móstoles, que está especializado en familia y en protección del menor. Ella se define como una jurista y jurista. Ha escrito también numerosos artículos. No solamente es una apasionada, con esta definición ya lo dice todo, pero no solamente es una apasionada del derecho de familia y del derecho laboral, sino que también colabora en numerosas publicaciones y, ¿por qué no?, vamos a decirlo, es autora de un libro que va a publicarse el próximo 17 de marzo, que sin duda el título ya llama la atención, que es Así funciona la justicia, verdad de la justicia española. Ahí, Natalia, si no me equivoco, vas a hablar de cómo sois los jueces en realidad, ¿no? Más allá de lo que vemos nosotros en el estrado. Bienvenida, Natalia, y de nuevo muchísimas gracias, porque estamos seguros de que tu aportación va a ser maravillosa. Y también otro asiduo de la agrupación de jóvenes abogados, de las redes sociales, de los medios de comunicación, Óscar Fernández León, también conocido por muchos de vosotros. Óscar es abogado en ejercicio, con muchos años voy a decir muchos, Óscar, ¿vale?, para no desvelar edades, pero son muchos años ya de ejercicio. Es socio director de la firma León Olarte, está en Sevilla, además es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Sevilla. También ha escrito muchísimos libros acerca de habilidades del ejercicio de la abogacía tan necesarias y tan reivindicadas por AJA Madrid, como bien sabes, Óscar, todas relacionadas con oratoria, con litigación, con preparación de vistas, audiencias previas, juicios y todo ello una gran ayuda, sobre todo para los jóvenes, cuando empezamos, cuando continuamos, porque esto es un constante ejercicio y un constante aprendizaje. Yo ya no me extiendo más, porque además ellos mismos van a dirigir su debate, quieren hacer un debate muy activo. Por eso también tenemos que contar con vosotros, con vuestra participación, así que os animo a que a través del chat que tenéis disponible hagáis todas las preguntas que queráis. Tenéis que saber también que tenéis una serie de documentos, tenéis libros para poder descargaros de manera gratuita. Y ya sin más dilación, Natalia, Óscar, ya os doy paso para que vosotros organicéis este maravilloso debate. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, pues nada, Pilar, muchísimas gracias. Y bueno, lo primero, agradecer a la agrupación de jóvenes abogados de Madrid que nos permite estar aquí en esta ponencia. Estoy además muy contento de poder estar con Natalia, que nos conocíamos virtualmente, nos seguimos conociendo virtualmente, pero bueno, la interacción ya un poquito más cercana, ¿no? Y bueno, y el formato que vamos a seguir, como ha explicado Pilar, pues bueno, vamos a interactuar entre Natalia y yo, nos vamos a ir haciendo preguntas que hemos analizado para que sean de lo más productivas posible en un tema tan interesante como el de los juicios telemáticos. Y bueno, comienzo yo preguntando. Entonces, la primera pregunta que yo le quiero hacer a Natalia es el hecho de que desde el 2019, coincidiendo precisamente con el estado de alarma, es cuando tenemos la primera noticia, ¿no?, sobre la regulación a través de los juicios telemáticos, la celebración de juicios telemáticos, digamos, de todas comparecencias, vistas, audiencias, etcétera, ¿no? Posteriormente hemos tenido otras normas que han habido, el protocolo famoso, después hemos tenido la regulación ya del 2020, que es la que está actualmente vigente, e incluso algunas normas parciales en cuanto a videoconferencias antes de toda esta época, ¿no? Pero, ¿crees que la regulación de los juicios telemáticos actualmente, la que tenemos actual, es adecuada? ¿O crees que
debería de haber alguna reforma de calado para que nos sintamos todos los operadores jurídicos, cómodos con esta situación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Reitero lo que acaba de decir Óscar. Muchas gracias a todos por contar con nosotros en esta mesa redonda que trataremos los dos de llevar de la manera más dinámica posible y no aburrir, porque los webinars al final a todos nos acaban fatigando, como decíamos, y creo que tenemos que intentar sacar siempre cosas provechosas de las charlas. Bueno, al hilo de la primera pregunta que me formula Óscar, esta yo creo que me voy a extender un pelín más en esta, pero las demás ya seré un poquito más breve. Decir que, bueno, que yo creo que, tal y como apuntabas en tu pregunta, al final es necesaria una regulación de los juicios telemáticos. Yo creo que nos ha pillado a todos la pandemia con el pie cambiado en todos los aspectos, no solamente en el caso de los juicios telemáticos. Estamos todos que nos ha arrollado una situación de estado de alarma, de falta de movilidad, de problemas sanitarios, y hemos salido al paso como hemos podido. La regulación actual, en el fondo, se podía haber tenido desde antes. Ya desde las leyes 39 y 40 de 2015 se estableció la necesidad de desarrollar un plan de transformación digital por parte de cualquier administración pública y, sin embargo, esta ley del 2015, en el caso de la Administración de Justicia, pues se ha quedado en nada, se ha quedado en papel mojado. La nueva oficina judicial, en su día, con la ley de 13 de 2009, ya se introdujeron modificaciones en relación a las tecnologías dentro de la justicia, la posibilidad de grabar las vistas y todas estas cuestiones, pero siempre se ha dejado el tema de los juicios telemáticos como algo pues sin regular. Y yo creo que seguimos un poco también sin regular todavía los juicios telemáticos. Actuamos de una forma bastante intuitiva. La primera vez que se ha hablado de juicio telemático, bueno, lo primero que tengo que destacar, yo creo, y que todos sabemos, es que no es lo mismo juicio telemático que videoconferencia. Que yo creo que esa es la primera diferencia que tenemos que hacer. La videoconferencia lleva existiendo mucho tiempo y, en el fondo, no deja de ser más que un juicio ordinario, normal y corriente, con su letrado de Administración de Justicia, su juzgado y su sistema, por así decirlo, seguro de identificación, y que llevamos utilizando un montón de tiempo en la Administración de Justicia para abaratar desplazamientos, para cuando declara, por ejemplo, la policía o en el caso del fiscal cuando no se puede desplazar, sigue haciendo mucho tiempo. En este caso yo voy a apartar los juicios por videoconferencia, que considero que no es de lo que tenemos que hablar, sino de los juicios telemáticos en sí mismos, que es otra cosa distinta. Los juicios telemáticos serían aquellos que se realizan fuera de las sedes judiciales, porque en este caso es donde nos encontramos el problema. Porque si dentro de una sede judicial no hay ningún problema que resolver, ya que nos encontramos ante la misma situación que un juicio normal. La primera vez que se ha regulado ha sido en el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, y se estableció la preferencia de realizar juicios telemáticos hasta 3 meses después de finalización del estado de alarma. Lo que pasa es que esto ya ha pasado, ya pasaron 3 meses de la finalización del estado de alarma y se tuvo que volver a rehabilitar esta preferencia de los juicios telemáticos, lo cual se llevó a efecto con la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en el cual se establece que hasta el 20 de junio de 2021 hay preferencia de las vistas telemáticas. También lo decía esto el Real Decreto Ley de 2006. Se introducen una serie de mejoras respecto del Real Decreto Ley en el artículo 14. Por cierto, sala de presencia telemática. Esto de la presencia telemática es algo que tampoco es demasiado fino desde mi punto de vista, desde el punto de vista procesal. Yo creo que se debería hablar de juicio telemático, porque presencia telemática puede ser también una videoconferencia, y no estamos hablando de esto, sino verdaderamente de juicio telemático. Se introducen 2 novedades respecto del Real Decreto Ley al que hacía referencia, de 16/2020. En primer lugar, se establece en esta ley que se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de los medios telemáticos se garanticen los derechos de todas partes en el proceso, y en especial deberá garantizarse el derecho de defensa de los acusados e investigados en procedimientos penales, en particular el derecho a la asistencia letrada efectiva, a la interpretación y traducción y a la información y acceso a expedientes judiciales. No sé muy bien el legislador qué ha pretendido decir con este número 5 del artículo 14, puesto parece como que no se hicieran nunca. Lógicamente, cualquier procedimiento judicial debe garantizar el derecho de defensa y la asistencia letrada y el acceso al expediente, pero es que no hace falta que lo diga la ley. La ley 3/2020, es que es el principio básico de cualquier procedimiento penal y, en general, procedimiento judicial. Yo creo que es redundante este número 5 y que, además, yo creo que a lo mejor es un poco asistemático. Si lo que se quería referir es que al acceso a los expedientes puede hacerse de manera telemática,
no creo que tenga que estar dentro de la presencia telemática, sino en otro apartado que se refiriera a lo mejor al expediente digital o a la posibilidad de acceso desde los despachos de abogados a los expedientes digitales. Pero bueno, en cualquier caso, no entiendo muy bien por qué se introdujo este número 5 y luego el apartado 6, que es más interesante, dice que el juez o el LAG podrán decidir la asistencia presencial de los comparecientes que estimen oportunos, por lo cual al final se acaba dejando, como siempre, en manos del juez o del letrado de Administración de Justicia esta potestad de obligar a la gente a acudir a juicio. Esta regulación es la única que tenemos, por lo cual lo que no se dice en esta ley es, tenemos que irnos a las leyes generales, a las leyes de procedimiento, y yo creo que hay que exigir al legislador que se regule de manera profunda los juicios telemáticos. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de cuestiones que no han sido contempladas y que los jueces, letrado de Administración de Justicia y los abogados, de manera intuitiva, como digo, hacen valer, porque no sabemos muy bien cómo actuar. Así, por ejemplo, ¿qué se entiende por identificación de la gente? Si se requiere que haya una identificación digital, si se requiere que haya una identificación simplemente así como nosotros ahora, o que no habla de a qué se refiere por identificación de las partes. Tampoco se habla de qué medios telemáticos se consideran óptimos. El Zoom, el GoToWeb, el otro sistema, no dice nada. ¿Qué sucede con la personación en juicio del procurador? ¿El procurador tiene que estar presente en la vista telemática o bastaría con una firma digital de su presencia, por ejemplo? ¿Qué pasa si falla la conexión o si uno de los letrados o de las partes no puede conectarse o no sabe conectarse? ¿Qué pasa? Hombre, la lógica nos lleva a pensar que hay que suspender, pero vamos a ver también en qué condiciones se suspende, por qué, cuando hay mala fe, cuando se trata de algo que la carga de la prueba de la falta de conexiones del abogado de la parte. A ver, son cuestiones que son todas de sentido común, pero de alguna manera hay que regularlas, porque si no podemos encontrarnos con un torpe sistemático que va retrasando el juicio indefinidamente, un torpe entre comillas, digo. ¿Qué pasa si existe una negativa a acudir presencialmente y el juez dice, pues tiene que acudir presencialmente? Realmente, si hay un riesgo para la persona, el juez a lo mejor ahí tendría que reconsiderar la posibilidad cuando existen los medios telemáticos adecuados para hacer un juicio telemático. Eso tampoco se regula, lo deja a criterio del juez, pero si no se sabe si hay recurso, qué recurso cabe, si cabría alegar indefensión, si se cabría alegar fuerza mayor. De alguna manera esto yo creo que tendría que regularse más. ¿Quién pone los medios? La Administración de Justicia, el propio letrado, la parte. Yo creo que es una cuestión que también de alguna manera se tendría que contemplar. ¿Qué pasa con el principio de audiencia pública? De lo que hablaremos más tarde. ¿Cómo han de practicarse las pruebas testifical y pericial en juicio? ¿Cómo han de practicarse? ¿En el mismo lugar del letrado? ¿En el juzgado? ¿En la casa del testigo? ¿En qué términos? ¿Cómo se produce el traslado de documentos, por ejemplo? Hay muchos juicios en los que, por ejemplo, en los juicios laborales, el traslado de documentos se hace en el acto del juicio. ¿Cómo se hace en un juicio telemático el traslado de documentos? ¿Cómo podemos hacerlo a través del Exnet? No da tiempo a lo mejor a recuperarlos y verlos. Entonces, de alguna manera también habría que hacer algún tipo de reforma procesal en este tipo de cuestiones. ¿O qué pasa si lo graba una de las partes? ¿Vale el máster que grabe el juzgado? ¿Vale la prueba, vale la grabación del juicio por la parte? Las normas de uso, el micro, la cámara, el turno de palabra, son cuestiones que son adjetivas, pero son importantes. Quienes hemos realizado juicios telemáticos sabemos que estas cuestiones al final producen inseguridad a los propios letrados, a las partes y a los propios jueces, porque no sabemos muy bien cómo actuar. No es lo mismo una conversación como esta en la que nos podemos interrumpir, Óscar y yo, continuamente, que un juicio. Entonces es un poco complicado. Todas estas dudas requieren un desarrollo no reglamentario, sino legislativo, en la medida en que afecta además a derechos y a derechos fundamentales, como puede ser el derecho de defensa. Por tanto, aunque el anteproyecto de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia se remite a un desarrollo reglamentario, yo creo que tendría que ser legislativo, que por cierto, este anteproyecto en relación a los juicios telemáticos ha perdido una estupenda oportunidad de introducir una regulación de los juicios telemáticos. Ha pegado otra patada al balón. El artículo 15 del anteproyecto de medidas de eficiencia procesal habla de reformar el artículo 137 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que dice, de manera literal, lo único que dice es, aparte de confundir videoconferencia con juicio telemático otra vez, cosa que yo creo que es un error legislativo porque no es lo mismo, viene a decir que cuando el juez, en atención a las circunstancias concurrentes, lo estime oportuno, de nuevo lo deja a manos del juez, estas intervenciones podrán hacerse desde cualquier lugar, siempre que disponga de los medios que permitan asegurar la identidad del interviniente conforme a lo que se determine reglamentariamente. Lo vuelve a dejar en el aire, lo vuelve a dejar a criterio del juez, permitan asegurar la identidad del interviniente conforme a lo que se determine reglamentariamente. Por tanto, no sabemos muy bien a qué se refiere. Desde mi punto de vista, los instrumentos que utilizamos en los juzgados, el Zoom, el Meeting, el GoToWeb,
todas estas cuestiones no permiten la identificación en términos estrictos. Lo que permiten es una buena fe de las partes, el salvar la pandemia y el no intentar fastidiar los juicios, pero realmente si nos ponemos exquisitos no estamos identificando a la gente convenientemente. Por tanto, yo creo que todas estas cuestiones deberían ser reguladas. Y con esto yo creo que he hablado un poco de lo que considero que debería hacerse y cómo estamos en la situación legislativa. Y entonces yo ahora paso la palabra a Óscar. Y ahora yo le hago la siguiente pregunta a mi compañero. ¿Cuáles son las diferencias a efectos de comunicación entre un juicio presencial y otro telemático para ti? Bueno, yo partiría de la base de que a nivel de comunicación se produce mucha pérdida en relación con las presenciales. Es decir, los juicios telemáticos, lo que es la comunicación, el proceso de comunicación, pierde una barbaridad. Eso es lo primero. ¿Y por qué pierde? Hay una serie de factores clave. El primero es la conexión digital. Es decir, nos encontramos ante una conexión bidireccional entre dos partes en el mismo momento, pero claro, basados en lo que es la imagen y sonido. Y por lo tanto, completamente diferente a lo que es el tema presencial. Esto conlleva, para empezar, por ejemplo, el tema de las dimensiones. Cuando estamos en nivel presencial, pues nos estamos comunicando en 3 dimensiones. Cuando estamos en una pantalla, pues estamos en 2 dimensiones. Y eso hace que se pierda mucha información. En segundo lugar, estamos dependiendo de problemas de imagen y de sonido. Estamos dependiendo de cómo vayan a funcionar las comunicaciones. Y por lo tanto, la influencia de todos estos factores externos en lo que es la comunicación digital, pues ya de por sí está empezando a deteriorar el proceso de comunicación. Después tenemos el famoso encuadre. ¿Qué es el encuadre? El encuadre es lo que ustedes están viendo actualmente. Es decir, el fragmento de espacio que queda dentro de lo que es la pantalla. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros generalmente el encuadre que vemos pues es el rostro, parte del cuerpo, en algunos casos solamente el rostro, en otros vemos a lo mejor a la persona, el testigo, el perito al fondo de la sala. Entonces, esto también genera muchas distorsiones a nivel de comunicación a la hora de poder interpretar pues, los gestos y de comprender lo que se está diciendo. Igualmente, otro factor muy importante es el contexto. Cuando estamos en una sala de vista, pues aunque tú estés hablando con el juez en este momento, comunicándote con el juez o con la otra parte, ciertamente tú te estás dando cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor. Es decir, estás controlando lo que ocurre en sala. Sin embargo, cuando estamos aquí, el contexto se limita exactamente a lo que estás viendo, a la imagen que estás viendo de la persona con la que estás comunicando. Por lo tanto, te estás perdiendo todo lo que está ocurriendo en la sala. Y yo considero que el buen abogado, y hace poco hacía un artículo sobre el tema, la atención es clave, la atención plena, en mindfulness jurídico, ¿no? Procesal. Es decir, estar completamente pendiente de todo lo que ocurre en sala. Eso se pierde durante lo que es la comunicación telemática. Luego también el juego de imágenes. No es lo mismo estar pendiente de una sola imagen que estar pendiente de 6 imágenes de todas las personas que están participando en esta acto de la vista. Produce distracciones. La atención, la concentración tiene que ser muchísimo mayor. Y luego, por supuesto, la distancia que hay entre las personas. O sea, no estamos hablando de una distancia física, de una distancia, como decía anteriormente, telemática. Y todo esto conlleva a dos cuestiones. Una primera, que se genera en la comunicación muchísimos problemas de interpretación y de comprensión del lenguaje verbal y no verbal. No solamente por esas dificultades que decía de la conexión digital, sino por todo lo que conlleva ese contexto, ese encuadre, esa distancia. Pero además, y eso ya está empezando a salir los primeros estudios científicos, se genera una carga de estrés enorme por parte de las personas que están funcionando. Es la llamada fatiga Zoom, que lo que significa es que cuando estamos en una videoconferencia o en un juicio telemático, aunque sean diferentes, pero digamos que el procedimiento del sistema es el mismo, pues digamos que tenemos cierta aversión a vernos a nosotros en pantalla. Eso genera una autoevaluación constante que no nos sentimos cómodos y también nos vemos muy observados. Cuando estamos en una sala te pueden observar puntualmente, pero es que en este caso te están observando permanentemente y continuamente. Y eso genera una situación de estrés unido a todas las cuestiones anteriores. Por lo tanto, la comunicación pues es diferente totalmente. ¿Cuál es la mejor comunicación? La comunicación en sala presencial. Y esta comunicación, pues es una comunicación que nos tenemos que ir acostumbrando, pero que evidentemente pierde muchísimo comparado con la otra. Así que yo con esto concluyo mi... Pues yo no lo había pensado, pero tienes toda la razón, lo de la atención plena, fíjate. Es verdad que en juicio miras como de reojo al abogado, al otro, y aquí estás todo el rato mirándole a él. Sí, sí, Y yo, sí, y yo que todo el rato tomo notas, no hago ni caso entonces a nadie, porque estoy todo el rato así. Sí. No, sí, sí. No, nosotros en letrado siempre decimos dos cosas. Es decir, cuando tú estás en sala y estás dirigiéndote al juez, o estás dirigiéndote al compañero, o estás escuchando al compañero o a un testigo, tú sabes todo lo que está pasando a tu alrededor. Y también decimos, como segunda cosa, que el juez, ten cuidado con el juez, que el juez parece que no sé, que a lo mejor no está enterando de nada, pues lo está viendo todo, porque vuestra posición
Yo tomo muchas veces del ojo, claro. Exactamente. Además, un radar yo creo que es instinto también, ¿no? El instinto que va teniendo uno, Sí, que te sí. das cuenta. Bueno, pues eso se pierde completamente, porque tú estás centrado en una imagen. Centrado en una imagen, no en la de todo el mundo. Pierdes el contexto completamente. Bueno, pues yo te voy a hacer la segunda pregunta, Natalia. ¿Crees que teniendo en cuenta el principio de publicidad, ¿no? Que es un principio clave dentro de lo que es el procedimiento, no solamente para que todo el mundo pueda presenciar los juicios, sino también para el control, ¿no? Que debe de producirse en la sociedad hacia todo lo que ocurre dentro de una sala de justicia? Pues, ¿crees que ese derecho de audiencia pública se puede ver afectado por los juicios telemáticos? Pues esta cuestión que parece poco importante, para mí es muy importante, para mí desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, no desde el punto de vista organizativo, que bueno, que a veces nos olvidan las cosas cuando estamos trabajando en el día a día. Pero es que el principio de audiencia pública está recogido no solamente en nuestra Constitución, sino en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 ya establecía el derecho a ser oído públicamente cualquier persona para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y el artículo 11.1 de la misma declaración dice concretamente derecho de toda persona acusada a un juicio público. Esta Declaración de los Derechos Humanos también está en nuestra Constitución, en el artículo 120, apartado primero de la Constitución, que establece que las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. Por tanto, no es una cosa cualquiera, es decir, no es, uy, la audiencia pública no es tan importante, pues sí que es importante por esta doble, como tú misma acabas de apuntar, por esta doble vertiente, por la vertiente del control de los ciudadanos a la Administración de Justicia, porque también se considera como, ha interpretado, al principio el Tribunal Constitucional decía que el derecho de audiencia pública es un derecho del ciudadano, es decir, sobre todo del imputado en el procedimiento penal, a que se le escuche, a que se escuche su versión, a contar a todo el mundo lo que ha pasado desde su particular versión, es decir, es un control adicional al estatal, es decir, no que quede toda puerta cerrada y que aquí no se sepa lo que ha pasado, sino que es el derecho a que todos te escuchen. Pero luego, con el paso del tiempo, el Tribunal Constitucional, que también va adaptando la interpretación de las leyes a la realidad social, en la sentencia de 292/2000, de 30 de noviembre, ya hablaba del principio de autodeterminación informativa, que viene a ser el derecho de todo ciudadano a enterarse por sí mismo de las cosas. O sea, no hace falta que te lo cuente solamente un periodista, que también el principio de audiencia afecta al derecho de información y a que puedan entrar periodistas en las vistas, sino que cualquier ciudadano pueda un buen día presentarse en cualquier juicio e informarse por sí mismo de cómo funciona la Administración de Justicia. El principio de audiencia pública es una garantía esencial de la imparcialidad e independencia del proceso judicial y sobre todo es una forma de mantener la confianza de los ciudadanos en el sistema público de justicia. Mientras que estemos en pandemia y mientras que exista una alarma sanitaria, mientras que exista una limitación también de afluencia de público, que también está recogida tanto en el Real Decreto Ley de 16, que ya está quedado sin efecto, como en la Ley posterior 3/2020, en la cual se limita el aforo de personas a los juicios. De hecho, yo ahora, por ejemplo, no puedo tener a gente, como normalmente he tenido siempre un montón de alumnos de un instituto de universidad, viene mucha gente siempre a los juicios. Aquí en Madrid, por lo menos, es bastante habitual que se te llene la sala de estudiantes, pues ahora no podemos tenerlos, lamentablemente, y tampoco pueden acompañar familiares a esta gente. Pues mientras que dura la pandemia, en una ponderación de derechos entre el derecho a la audiencia pública y el derecho a preservar la salud, yo creo que aquí nadie va a dudar que bueno, que en determinados casos aquí cede este derecho de autodeterminación informativa frente a la posibilidad de no contagiar a otros y que no te contagies tú. Por lo cual yo creo que ahora los estudios telemáticos, tal y como se están desarrollando, creo que afectarían un poco a este principio de audiencia pública. El problema es cuando esto pase, es decir, cuando ya no exista esta limitación de aforo, cuando ya se pueda acudir a las vistas, entonces digamos que cobre otra vez todo su esplendor el principio de audiencia pública. ¿Qué pasará? Porque desde luego con las herramientas con las que disponemos ahora no se garantiza el principio de audiencia pública. Si yo ahora, por ejemplo, decido celebrar un juicio íntegramente telemático con todas las partes en sus respectivos despachos y casas, en el juzgado, la gente no se entera. O sea, quien entre en sala no se va a enterar de nada, o se va a enterar difícilmente. Incluso tampoco se prevé que se pueda hacer en una sala de vistas. Otra cosa se tendría que regular. Se puede hacer en el despacho del juez, se puede hacer en casa del juez, porque, claro, tampoco se sabe. Entonces ahí el principio de audiencia pública no se garantiza, porque no hay manera de que pueda entrar nadie a esa vista telemática a enterarse. Entonces, esto yo creo que es otra de las cosas importantes que hay que regular.
Es decir, las vistas tienen que ser en streaming, salvo aquellos casos en los que en la vida cotidiana, ya no solamente en los juicios telemáticos, el juez no permita que haga público juicios de familia, juicios de menores, juicios en los que hay una víctima que no desea ser reconocida. Bueno, los mismos supuestos en los que un juez, por las razones que concurren, decide que esa vista no sea publicada, lo cual tiene que ser de manera razonada, motivadamente. Pero es claro, esto también hay que regularlo. Hay que permitir que las vistas telemáticas sean también públicas, porque si no, estaríamos conculcando tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la propia Constitución, porque es verdad que los juicios penales, la mayoría de ellos, los más graves, sí que se van a tener que celebrar presencialmente, como veremos, pero ¿y qué pasa con todos los demás? No se diferencia entre persona a quien le piden prisión de 5 años y persona en un delito leve. Cualquier persona tiene derecho a ser oída, ya que se sepa su caso. Entonces, yo creo que esto es una cuestión que la actual deficiente regulación de los juicios telemáticos no contempla y que, insisto, mientras que estemos en estado de alarma no hay demasiado problema, pero cuando dejemos de estarlo, si se quedan los juicios telemáticos, esto hay que regularlo. Y no sé qué más iba a decir. Bueno, y otra cosa que hay que tener en cuenta, hay que regularlo, pero teniendo en cuenta los datos personales de la gente, porque quien acude a un juicio no lo graba con su móvil. ¿Qué pasa si lo haces en streaming? Tú puedes hacer un pantallazo del juicio. Entonces, de alguna manera, también habría que regular qué pasaría con la utilización espuria de las imágenes de un juicio por un tercero que se acerque. Entonces, claro, esto es algo que también, de alguna manera, hay que regularlo. A lo mejor las partes intervinientes tienen que firmar un derecho de cesión de imagen o de sonido. No sé, se me ocurren muchos conflictos que podrían darse, pero que de alguna manera el legislador tiene que acometer. Entonces, yo creo que aquí sí que es algo que también nos podemos encontrar con un problemilla. Ya te paso yo a ti la pregunta. A colación de esto, Natalia y Óscar nos pregunta una compañera precisamente que si creéis que sería bueno compartir los enlaces de los juicios verbales para aquellas personas interesadas para garantizar este principio de igualdad, ¿no? Estamos hablando ya de que los enlaces de los juicios pues pasarían por los correos electrónicos como quien se manda un enlace del periódico. ¿Creéis que por garantizar este principio de publicidad esto podría ser una buena opción? Por ejemplo, compañeros del despacho que necesitan ver ese juicio porque van a ser los encargados de presentar el recurso y no tienen acceso a esa información. Pilar, ya se está haciendo, ¿eh? Ya hay algunos jueces, me consta, que a efectos universitarios, de escuela universitaria, de tal, pues está, digamos, se le está dando la conexión, los enlaces para que los alumnos asistan a las pistas y vean cómo son juicios, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, como dice Natalia, que es lo que iba a comentar ahora, ¿no? Que es un tema delicado en el sentido de que tiene que regularse un poquito y tiene que tener una cierta garantía, porque imagínate que empieza a circular ese enlace y, en fin, al principio todo el mundo puede asistir, porque es una cuestión abierta y libre, ¿no? Pero ciertamente debería de tener una regulación. Pero sí, a efectos didácticos es extraordinario. No solamente para por ejemplo, alumnos de universidades, sino para los propios letrados. ¿Por qué? Porque hay letrados que poco a poco vamos haciendo algunas vistas de estas, pero todavía hay letrados que no han hecho ninguna. Y en consecuencia es muy importante, yo siempre lo digo, aquí hay que aprender y tenemos que observar, tenemos que ver, hasta que tú no lo hagas no lo vas a sentir de verdad. Pero ciertamente el observar otras vistas y tal te va a permitir aprender. O sea, tienes que estar con un boli en la mano viendo lo que ocurre, los problemas. Yo estuve con un compañero viendo una canción copera en el despacho y me quedé alucinado de cómo se producían las interrupciones entre unos y otros y cómo se pisaban las voces de la juez con un abogado, con el otro abogado. Y digo, Dios mío, esto es un caos. ¿Por qué? Porque a lo mejor al principio no se habían dado unas normas de orden, de funcionamiento, mire usted, hasta que yo no dé la palabra tal, esto, pero que hay cada juicio es una historia, un mundo, y si lo pudiéramos ver, pues la verdad que aprenderíamos muchísimo. Sí, yo estoy de acuerdo con Óscar. Yo creo que auguro que o se regula bien o al final acabará convirtiéndose en los juicios un poco delicados todos presenciales, porque la gente no va a autorizar su imagen. Imaginemos bueno, tú que llevas mucho de familia, Pilar, imagínate la gente contando sus intimidades y no solamente lo que gana. Pues eso es lo que se preguntan todos los juicios de familia. ¿Cuánto ganas? ¿Y qué le importa a tu vecino cuánto ganas? ¿Sabes? Entonces, claro, son cuestiones que al final, cuando haya duda, yo creo que se acabará consultando a las partes dirán que no quiere que se difunda y acabarán siendo muchos presenciales. De alguna manera yo creo que tendría que existir alguna regulación, no sé, que permita una flexibilidad mayor. O bueno, como hablaré más adelante, un sistema que no permita su difusión. Eso ya lo diré cuando me pregunten, Óscar, sobre esta cuestión.
Ahora le pregunta ya a Óscar. No sé si hay alguna pregunta más, Pilar, o seguimos. No, no sé, cuando veáis que yo aparezco es porque hay una pregunta a colación de, ¿vale? Y yo me estoy aquí en la sombra. Óscar, como abogado, ¿consideras que los juicios telemáticos afectan al principio de inmediación? Bueno, vamos a ver, la respuesta es que sí, pero con matices, ¿no? En primer lugar, en el principio de mediación también tenemos que entender como esa vinculación personal del juez con las partes, con los sujetos que participan en el juicio y con la prueba. ¿Para qué? Pues para tener ese contacto directo con las partes, tener el contacto directo con el desarrollo del material probatorio y así poder tener un conocimiento absoluto del tema con la contradicción necesaria para dictar esa sentencia. Por lo tanto, cuando hablamos de inmediación, generalmente, y es así, es la inmediación del juez. Es decir, esa inmediación en la que hay un contacto directo, no hay intermediario, y luego tiene una inmediación activa, que es la que se consideramos cuando, perdón, pasiva, que es cuando el juez está escuchando, está observando la prueba, y activa cuando interviene el juez en esa prueba, haciendo preguntas, etcétera. De ahí saca la información y se llega a la resolución. Bien, centrados en la inmediación del juez, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, claro, la inmediación está muy relacionada con el lenguaje no verbal. ¿Y qué pasa? Pues que yo entiendo que se pierde mucha información por parte del juez a efectos de valoración probatoria, pues cuando se interroga a partes, peritos o testigos en los juicios telemáticos. Pues ¿por qué? Pues porque evidentemente por las cuestiones que yo planteaba anteriormente, que ahora voy a leer un párrafo de un artículo muy interesante en el que se manifiesta claramente todo lo que se pierde. Fijaros, Ana María Cardona Fernández, en un artículo publicado en Diario La Ley, pues nos dice la siguiente: cuya valoración plena exige una percepción humanizada y que con la digitalización de los juicios telemáticos se desvanece, no pudiendo ser examinadas dichas pruebas de forma taxativa, ello debido a que el análisis de la prueba por parte del juez en vía telemática no es equiparable a su examen por vía presencial, ya que mediante la declaración por videoconferencia son inapreciables algunas circunstancias propias de la declaración o de un interrogatorio presencial, como son la determinación del estado de nerviosismo del declarante, la gesticulación, la credibilidad de las respuestas atendiendo a su expresión corporal y otras muchas apreciaciones que se radican o quedan mermadas en el momento que determinada práctica probatoria tiene lugar por vía telemática. Es decir, ¿influye en la inmediación? Notablemente. ¿Pero se pierde la inmediación? El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en el 2019 en relación con la videoconferencia, pero en definitiva es un antecedente de lo que se opina, ¿no? Y nos dice que la inmediación sigue existiendo y que no se ve perturbada, porque en definitiva el juez puede observar perfectamente las respuestas de los testigos, de las partes, etcétera, etcétera, y en consecuencia no hay diferencia. Yo entiendo que sí las hay, pero me gustaría referirme muy brevemente también a la inmediación del letrado, que no existe como concepto, como tal, porque el principio de inmediación se refiere solo al juez. Pero evidentemente los letrados perdemos muchísimo también a la hora de interrogar, especialmente, o incluso de hacer nuestro informe oral. ¿Por qué? Pues porque esa dificultad de interpretar el lenguaje verbal y no verbal de las personas a las que nos dirigimos y esa dificultad de comprensión de los juicios telemáticos, del lenguaje que se aplica en los juicios telemáticos, pues va a hacer que perdamos precisamente todo esto que he manifestado yo después, ese estado de nerviosismo, etc. De hecho, hay también estudios científicos que ya nos están diciendo pues que los testigos se sienten menos presionados, que se vienen más arriba y que ese reto latente que hay entre el testigo hostil y el abogado, pues de alguna forma se incrementa y se pierden los matices de engaño incluso cuando estás delante de una cámara. Por lo tanto, se ve afectado para nosotros también y yo creo que por eso es muy importante que especialmente los juicios penales con una cierta gravedad, pues evidentemente se celebren presencialmente porque ahí es donde, digamos, más es el, como diría yo, el procedimiento en el que se manifiestan y se magnifican más claramente pues ese lenguaje verbal y no verbal de quienes intervienen, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es que sí, pero desgraciadamente tampoco a un nivel que se pueda decir que sea anticonstitucional o vulnere el derecho de defensa. Yo creo que no, pero evidentemente perdemos mucho. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que incluso cuando están interrogando a otra parte, la actitud de las partes en sala, no saben muchas veces las partes la información que dan a los jueces. Que muchas veces digo, está fastidiando el juicio en la parte, porque está a lo mejor declarando el otro, empieza a poner caras, hacer tal, digo, no se da cuenta muchas veces de la información que te dan con estas cuestiones. En negativo y en positivo, y en positivo también, sí. Pero bueno. Yo siempre le digo a mis clientes, que cuando estamos en un juicio y esté declarando, especialmente la otra parte, o un testigo que te está afectando y tal y cual, digo, tú te quedas quietecito, calladito, no te muevas y no hagas esto, porque los jueces
los jueces, cuando te ponen a hacer aspavientos y a decir eso es mentira, tal y cual, yo siempre he pensado que piensan lo contrario. Es decir, mira, a mí no me hagas el teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que es mejor O estar refuerza la credibilidad del testimonio. Por ejemplo, en un juicio penal, es que es muy agresivo, fulanito, es que me dijo no sé qué. Y otro empieza a tener sola no sé cuánto y dice, es que no creo lo que te está diciendo. O sea, al final estás reforzando sin darte cuenta el testimonio del contrario. Entonces, al final, a veces les perjudica. A veces es todo lo contrario, ¿eh? A veces es todo lo contrario. y se ve... Llevar una idea de una persona por lo que te cuentan en sobre el papel y luego escucharla hablar y cómo se mueve, cómo mira los ojos al abogado y la claridad con la que expone y dices, no está mintiendo. O sea, es algo totalmente... Entonces, eso yo creo que en un juicio telemático se pierde también, o se pierde bastante información. No digo que el 100%, pero una parte importante, sí. Efectivamente. Bueno, Natalia, yo creo que hemos ya tocado un poquito por encima, pero ahora es el momento de dejarlo claro, ¿no? ¿Se Sí. puede celebrar cualquier juicio o actuación judicial de forma telemática? Bueno, aquí está la respuesta legal y está la respuesta lógica. La respuesta legal ya es que no, porque ya la propia ley 3/2020, 18 de septiembre, que ya lo recogía el Real Decreto Ley del que hablaba antes, 16/2020, ya excluye del orden jurisdiccional penal los juicios por delitos graves. O sea, estos obligatoriamente tienen que hacerse de manera presencial. También introduce la Ley 3/2020 la audiencia del 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la comparecencia de prisión, tanto prisión provisional como para cumplimiento. En estos casos, cuando una de las partes solicita prisión superior a 2 años, en ese caso también obliga a que sea presencial, salvo el Ministerio Fiscal. Y luego también dice la propia ley 3/2020 que cuando el acusado tenga que estar presencialmente en juicio, bien porque el juez o el LAC lo determinen, como digo, porque la ley lo deja a criterio del juez o del LAC, bien porque la parte lo pida, que también es una de las cuestiones, o bien porque se trata de un delito en el que tenga que estar, el abogado tiene que estar con el acusado. Eso sí que es algo que establece la ley. Pero solamente opera para el orden penal, por lo cual significa que en el orden jurisdiccional civil, social o contencioso, aunque la parte esté en sala, no necesariamente tenga que estar el abogado. Por lo tanto, la contestación es no todos los juicios pueden hacerse telemáticamente, ya que se excluyen las diligencias que acabo de expresar de la comparecencia de prisión y los juicios del orden jurisdiccional penal por delito grave. Pero ¿qué pasa? Yo creo que se ha quedado un poco corto. Si queremos ser garantistas con el principio de inmediación en los casos más graves, en el caso en el que se produce una privación de libertad, como en este caso, yo creo que se tendría que incluir también otra serie de medidas cautelares, porque también hay otras medidas cautelares que son gravosas para el acusado, aunque no sea prisión, y que no entiendo por qué no se puede hacer también presencialmente como norma. Tampoco estamos hablando de comparecencias en las que haya 50.000 personas, suele haber muy poquita gente, suele existir pues el juez, el abogado del acusado, el Ministerio Fiscal, si es que está, y luego las acusaciones, y normalmente no hay acusaciones o hay pocas. Entonces, en ese caso, yo creo que se debería haber incluido las comparecencias de medidas cautelares, las órdenes de alejamiento, yo creo que también, porque ahí hay una importante vulneración, afectación de derecho fundamental del imputado o del investigado en este caso, que sería en aproximarse a determinadas zonas. La declaración de los extranjeros para ingreso en el CIE, por ejemplo, en las guardias, todos los extranjeros que se encuentran en expedientes de expulsión y que van a estar ingresados en un centro de internamiento de extranjeros, yo creo que por la misma razón que se prevé para el artículo 505, se debería prever para esta gente. Aunque no es un proceso penal, propiamente dicho, es un proceso en el que se priva de libertad en un centro de internamiento. Yo creo que también se tendría que haber incluido. Y, en cualquier caso, las vistas a la diligencia que acabe una privación de derechos, yo creo que se tendría que haber incluido o haber tratado de la misma manera que para la comparecencia de prisión. Bien, ¿se pueden celebrar el resto de juicios todos de manera telemática? La ley no lo prohíbe, lo que la ley no prohíbe, por tanto, está permitido, por lo menos en lo que tenemos ahora. Desde mi punto de vista, yo creo que hay determinadas diligencias y determinados juicios que son de difícil celebración telemática. Hablaba antes de entrar en abierto, pues imaginémonos los procedimientos, más que nada porque no está regulado. Los procedimientos de impugnación de convenios colectivos en la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Social, en la que a lo mejor tienes 6 o 7 sindicatos, a lo mejor representantes de la empresa, sigues una o varias, el juez, el auxilio, estás hablando a lo mejor de un montón de gente en sala, pues yo creo que son de difícil organización. Esto pasa porque hoy en día lo veo difícil. Si se regula, no digo que no sea posible, por supuesto, debería ser posible. Debería ser posible porque además estamos hablando de juicios eminentemente documentales, por lo cual tiene poco sentido la presencia
en sala de tantísima gente. Pero es que precisamente ahora en pandemia se están celebrando estos juicios de gente, un montón de gente para una impugnación de un tema laboral, porque no se puede hacer por vía telemática dada su dificultad. Pero luego hay otra serie de diligencias que yo creo, en mi modesta opinión, que no deberían hacerse de manera telemática y que yo no hago. Por ejemplo, la exploración de menores o procedimientos de familia. Si ya de por sí la exploración de menores es algo traumático para un menor, hacerlo de manera telemática, yo creo que entonces ya la presión es mayor. ¿Por qué? En primer lugar, no sabes en qué circunstancias está ese menor siendo explorado. No sabes si está con sus padres delante, si está con algún hermano, si hay alguien detrás que le va diciendo las cosas. La situación de estrés a la que se puede enfrentar, como decía Óscar, de esto de solamente aparece tu cara, te está mirando a ti, sin la posibilidad de que se mueva, de que esté de una manera más. Hay menores que necesitan en la exploración de menores incluso estar moviéndose continuamente. Yo creo que la información que te da un menor en la privacidad del despacho al juez y sobre todo el lenguaje no verbal del menor, yo creo que desvirtúa un poco la exploración el hacerlo de manera telemática. Y sobre todo porque no se garantiza que esté solo. Por tanto, aunque no es una prueba, es un derecho del menor, creo que este tipo de cuestiones deberían hacerse siempre de manera presencial. Mis dudas también surgen respecto a la exploración de incapaces o de presuntos incapaces. La información del lenguaje no verbal de un presunto incapaz, el entorno en el que se encuentra, muchas veces cuando vas a una residencia, el lugar en el que está, que ahora en pandemia sea aconsejable no significa que yo creo que deba ser algo que se deba hacer de manera generalizada. Salvo que existan circunstancias que lo permitan, porque yo creo que son pruebas muy específicas, no son juicio exactamente, sino que es una diligencia de exploración en la que yo creo que lo importante, se llama exploración por eso. Igual que, por ejemplo, cuando hablamos en penal de la inspección ocular o en civil de la exploración de un determinado lugar. Yo creo que exploración judicial. Ahí lo importante son las sensaciones que se le producen al juez. Son procedimientos en los que la inmediación es la reina. Ahí yo creo que no son pruebas tasadas, es totalmente sensaciones. Y yo creo que eso lo veo muy complicado hacerlo de manera telemática. Aparte de que, bueno, en el caso, por ejemplo, de una inspección ocular o de una exploración judicial civil, estamos hablando de una prueba documental, en el caso de hacerse más que de una exploración, que eso ya muchísimos abogados lo aportáis mediante vídeo o mediante fotografía. Por tanto, dejaría de tener sentido como prueba independiente de la documental. Entonces, yo creo que ese tipo de pruebas yo las veo difíciles de hacer de manera telemática. Ahora, en la práctica, en muchos partidos judiciales, la primera, estamos realizando las exploraciones de internados contra su voluntad, de internamientos involuntarios, lo estamos haciendo de manera telemática. A ver, yo creo que si bien lo ideal sería hacerlo de manera inmediata, sí que es cierto que al tratarse de procedimientos, sobre todo los psiquiátricos, en los que existe un criterio médico y en el que lo más importante ahí, sobre todo, es el criterio médico, es el criterio, los informes médicos que se te aportan, la exploración del juez se puede hacer de manera telemática, siempre y cuando sea posible. Pero yo creo que ante la duda de que la prueba de exploración, tanto del internamiento en geriátrico como del internamiento en psiquiátrico, pueda arrojarte alguna duda, yo creo que en ese caso hay que interrumpir la exploración y realizarla de manera presencial para salvaguardar los intereses. También te digo que en el 90% de los casos es útil la exploración de manera telemática. Oye, Natalia, una pregunta. ¿Y no crees que en esta reforma legislativa de calado, ¿no?, de la que hablábamos al principio, si se regularan inclusiones y exclusiones, eso sería positivo? Para dar mayor transparencia, mayor guía, mayor inclusión y procedimientos en los que se puede hacer y en los que no se puede hacer. Yo creo que debería estudiarse profundamente. Se está desaprovechando la oportunidad de realizar reformas, además justificadas por el coronavirus, porque no estamos hablando, porque hay otras que se han introducido que no sé por qué se han introducido ahora, porque no tiene nada que ver con la pandemia, y yo creo que sí, yo creo que bien dejar apuntadas determinadas cuestiones o bien una ley específica de juicios telemáticos a la que se pueda remitir la ley de enjuiciamiento civil. Yo creo que se debería clarificar de alguna manera y en cualquier caso sí que es cierto que para la práctica de determinadas pruebas, como tú mismo has dicho antes, Óscar, yo lo veo muy complicado. Yo no sé cómo un testigo, también depende del juicio, un testigo puede considerarse que está siendo espontáneo en su casa a través de una videoconferencia así. Yo creo que todo depende de la materia, depende del tipo de testigo y depende de la situación. Lo veo con dificultad. Yo veo más positivo. A ver, igual que el interrogatorio de parte, lo veo claramente que se puede hacer de manera telemática porque es una prueba tasada. Es una prueba en la que realmente la utilidad del interrogatorio de parte es más bien cuando está diciendo cosas malas contra sí mismo que cuando la dice buenas, que es bastante inútil.
al fin y al cabo, que esté incluso asesorado por su abogado ya lo está desde el día anterior, ya ha habido una preparación del juicio, por lo cual yo creo que eso no es tan importante. Yo creo que el interrogatorio sí que se podría realizar casi siempre en los juicios que no son penales de manera telemática. Me arroja más dudas la testifical, sinceramente. La pericial tampoco me parece raro que se pueda hacer de manera telemática, es otra prueba tasada y, por tanto, aparte del informe pericial realmente es la prueba. Lo que le ponga el perito respecto del informe son aclaraciones respecto de conceptos oscuros o para responder a preguntas del contrario, pero realmente la prueba pericial es el informe pericial aportado, por lo cual sí que creo que se puede hacer sin ninguna dificultad de manera telemática. Yo los testigos sí que lo veo más complicado. Lo veo más complicado por lo que digo, por la falta de espontaneidad del testimonio. Y yo creo que hay que estar a cada caso concreto. Tendremos que amoldarnos. Si el testigo vive en Gran Canaria y el juicio es en Galicia, pues hombre, pues hay que ser un poquito más flexible. Pero yo soy más partidaria en el caso de las testificadas de acudir a la videoconferencia en sede judicial. No digo que haya que hacerlo presencialmente, pero sí que la videoconferencia sí que te garantiza un entorno en el que sabes que ese testigo, aunque pierdas la inmediación de la que tú hablabas, sí que va a tener una mayor espontaneidad. No sé si compartes mi criterio, pero yo creo que más o menos es lo que podemos sacar en claro un poco. Estupendo. Pues ahora te pregunto yo a ti. Eso. ¿Qué prevenciones debe adoptar un abogado antes de un juicio? Perdón, lo digo más despacio. ¿Qué prevenciones debe adoptar un abogado antes de un juicio telemático? Bueno, pues aquí vamos a entrar a hablar un poquito de cuestiones de intendencia, ¿no? Cuestiones adjetivas, ¿no? Como tú mencionabas antes, ¿no? Y es que parecía una tontería, ¿no? Pero es que la preparación de un juicio telemático es súper importante, es decir, la planificación, planificar cómo vas a desarrollar ese juicio, porque hay, coincidiendo con lo que hablaba al principio, hay una serie de factores que hemos de tener en cuenta y tenemos que regularlos antes de empezar, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos lo organizativo. Lo organizativo básicamente es la mesa de trabajo, para empezar. Tú no te puedes levantar en un juicio telemático y salir, tampoco en sala. Puedes pedir permiso y tal, pero yo creo que no te lo van a dar nunca cuando estemos en un telemático. ¿Por qué? Porque la cosa cambia, no hay control, etcétera, etcétera. Entonces, la mesa siempre tiene que estar muy bien preparada, muy bien ordenada, con todas sus cosas totalmente situadas para poder utilizarla cuando sea necesario. Y un tanto igual de los documentos a nivel de, digamos, digitalización de los mismos, es decir, su uso preparado para cuando tengamos que aportarlo durante las distintas fases de la audiencia previa o del juicio. Después, como cuestión técnica, tenemos que comprobar siempre la conexión a Internet, el funcionamiento general de los equipos, que es muy importante, el cierre de programas para no gastar la energía y para no distraernos mientras está celebrando el juicio, que de todo hay. Hay que probar el vídeo y el audio. Parece una tontería, pero hay muchísimo estrés que se produce cuando empieza el juicio. Es que no me escuchan, es que... Y claro, lo que podías haber arreglado los 20 minutos antes de empezar, pues tienes que hacerlo justo cuando empieza el juicio. Con lo cual, la simpatía procesal del juez se acabó. Ya lo tenemos enfadado, ya la fluidez del juicio se empieza a estropear, ¿no? Y eso es una realidad. No es lo mismo que todo funcione perfectamente que empecemos con problemas desde el primer momento. Iluminación y sonido es muy importante. Es clave de que se nos vea perfectamente el rostro para que nuestra comunicación sea la mejor. Y el sonido un tanto de lo mismo, asegurarnos de que se nos escucha bien. Y luego están las cuestiones de comunicación, es decir, la imagen. Si podemos celebrar los juicios desde nuestro despacho o desde nuestra casa, donde tenemos nuestro despacho, pues mucho cuidado cómo nos vestimos. ¿Por qué? Porque la tendencia en videoconferencias, etcétera, pues es a vestirse relajadamente, no con todas las partes de nuestro vestido y podemos tener verdaderos problemas. ¿La regla cuál es? Pues vestirse exactamente igual que cuando fue a un juicio presencial. Esa es la mejor regla, ¿no? El entorno tiene que estar súper tranquilo. Un cartel en la puerta, que los compañeros no entren ninguno en sala porque te van a desconcentrar cuando entre. No quiero ruido. Los fondos, unos fondos lo más neutros posible, sin emblemas, distracciones, ni el equipo de fútbol ni el partido político. Nada, es una cosa muy sencilla que no distraiga al juez. Tenemos que tener la atención completa del juez y, por lo tanto, limpiar ese entorno de sonido y de imágenes que puedan perjudicar. El encuadre, un tanto de lo mismo. No es lo mismo tener la cara pegada a lo que es un rostro, un primer plano de rostro, que tenerlo, pues, como estamos Natalia y yo ahora, que se nos ven un poquito las manos, que se nos ve un poco el cuerpo y que podemos transmitir más. Por lo tanto, el encuadre es importante también. Y finalmente el tema de la comida y la bebida, que no hay ni que decirlo, ¿no? Beber puedes beber, no pasa nada con una botellita, pero tampoco te puedes poner a picar pistacho o algo así como se ven en algunas videoconferencias. Por lo tanto, parece una tontería, pero yo lo que recomendaría es que media hora antes de empezar el juicio telemático, tener un checklist con todas estas cositas y
ir comprobando que todo funciona. Cuando hemos visto que ha comprobado que todo funciona, pues nada, dejamos todo abierto, estamos a la espera y entramos con la máxima tranquilidad. Pero lo que no podemos hacer es confiarnos y que en la tecnología no se puede uno confiar y dejarlo para 5 minutos antes y que, como digo, pues empezamos con los nervios y empezamos a transmitir nerviosismo y eso puede influir muchísimo en el desarrollo del juicio. Pues muy Así bien. que ya con esto ya... Nosotros en los juzgados también nos preparamos, que lo sepáis. De hecho, nos preparamos desde el día anterior normalmente para ver que todo funciona bien y yo creo que eso que ha dicho Óscar, que son todo cosas de sentido común, para abogados que nos estén escuchando es fundamental. El otro día yo celebré un juicio que encarecidamente pidió el abogado el día antes, que quiere hacerlo telemáticamente. Bueno, pues vale, lo hacemos telemáticamente con el abogado y no fue capaz de conectarse, porque no le iba el ordenador y genera un problemón, porque claro, no puedes celebrarlo porque confías en la buena fe del abogado, lo ha hecho sin querer, pero al final ha fastidiado una hora de vista a la otra parte que está esperando, a su cliente que estaba afuera. Claro, y ahora mismo se está pasando la mano, ¿no? Porque es que todos sabemos que estamos aprendiendo día a día, pero ¿qué ocurrirá cuando pasen 2 o 3 años y a lo mejor ya esté regulado, ya esté funcionando? Pues esto no se perdonará, al igual que, exactamente igual que en un estado presencial, ¿no? Claro. Natalia, una pregunta a nivel de medios, que es realmente importante. ¿Crees que los juzgados cuentan con los medios necesarios? Entiendo que tú podrás hablar de tu partido judicial, pero en general, con impresiones de otros compañeros, muchas veces no nos admiten los juicios telemáticos por falta de medios, no porque los jueces no quieran. Entonces, ¿cómo está ahora mismo la situación de la justicia con respecto a esta cuestión? Y Óscar también, por supuesto. No, Pilar, yo simplemente es que voy a aprovechar, porque la última pregunta que teníamos preparada para Natalia era ¿qué tecnologías crees que serían adecuadas para la realización de los juicios telemáticos con mayores garantías? Con lo cual, unimos tu pregunta a la mía y que responda, ¿no? Vale, sí, venga, pues empezando por el principio, por lo que ha dicho Pilar, el problema que tenemos en los juzgados no es tanto que no existan las tecnologías, sino en los hardware. Si es que el problema que tenemos en los juzgados es el hardware. No todas las salas de vistas hasta hace nada tenían videoconferencia, por lo cual cuando yo estaba, por ejemplo, en Torrejón de Ardoz, que es un partido de aquí de la Comunidad de Madrid, si tenía un juicio telemático tenía que irme a la sala de al lado porque en la mía no tenía. Entonces, claro, si no tenemos el hardware, ¿qué más da todo lo demás? Si es que tengas luego las aplicaciones es lo de menos. En los despachos de los jueces no tenemos, yo en Móstoles ahora sí que tengo, pero en el que estaba antes en el social no tenía cámara, no tenía webcam, por lo cual yo no puedo hacer por mi cuenta diligencias si no es en sala de vistas, que a lo mejor está ocupada por otro juez. Entonces, al final, claro, estamos con lo de siempre, la falta de medios, la falta de disponibilidad. Yo creo, es que como parece petulante, pero es que yo creo que los medios tienen que estar al servicio de la Administración de Justicia, no los que están trabajando en justicia al servicio de los medios, que al final como estamos. Estamos los jueces, bueno, y los abogados que nos siguen en el juicio, claro, que están con nosotros aledaños, a disposición de los medios en vez de al revés. Entonces, si partimos de ahí, pues ya todo lo demás sobra toda esta mesa redonda que estamos teniendo, pero bueno, es verdad que es muy desigual, depende de las administraciones. Sí que es cierto que ahora donde yo estoy, otra cosa importante, que el auxilio sepa utilizarlo, que parece una tontería, pero nadie les forma. Por lo cual dependes de las habilidades digitales de un funcionario del juzgado, que depende de quién tengas. Yo estuve en un juzgado en el que mi auxilio no sabía hacer absolutamente nada. Y muchos juicios telemáticos en un juzgado en el que estuve recientemente los hemos tenido que suspender porque el auxilio no era capaz de conectar el sistema. Entonces, claro, estamos hablando de cosas que trascienden de legislaciones y de sentidos comunes y demás. Por lo cual, claro, tendría que invertirse en formación, en hardware y todo esto. Pero bueno, aparte de esto, ya enlazando con la pregunta que me realiza Óscar sobre qué tecnologías serían necesarias, como he dicho, la poca legislación que tenemos no habla de ningún requerimiento técnico. Lo único que exige es que haya garantías de identidad del interviniente. Y para mí esta es la madre del cordero también, porque como hablaba, lo primero que hay que hacer es buscar un sistema de identificación de las partes que están intervinientes. Cuando va cualquier abogado o parte a un juzgado o un público, le enseña el DNI al auxilio, y el auxilio o el carnet profesional del procurador o del abogado. Aquí confiamos que la persona que está allí es el procurador, el abogado o la parte que dice ser, que vamos, que no tiene por qué no serlo, pero puede haber alguna pillería en ese sentido también. Esto también hay que entenderlo. Entonces, desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es que se invierta. Pero siempre que hablamos de justicia, siempre va la palabra inversión
asociada a justicia. Somos una administración pobre que mientras que vaya tirando y nadie se queje y no aparezca una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo que la hemos fastidiado por algún lado por la falta de medios, aquí nadie se preocupa de nada. O sea, esto es ir tirando el voluntarismo de los abogados, el voluntarismo del auxilio, el voluntarismo del LAG, del juez, de todos los que estamos implicados en el juicio. Pero es importantísimo una fuerte inversión en tecnología, que llevamos ya 6 años de retraso desde que se obligó por ley de 2015. Por otra parte, desde mi punto de vista, es imprescindible el desarrollo de una única plataforma nacional que de forma segura permita la celebración de juicios, que la dote el Ministerio de Justicia y que podamos acceder todos los ciudadanos y los profesionales mediante una clave PIN. Al igual que uno presenta su declaración de la renta con clave PIN o que hace un trámite en el ayuntamiento con su clave PIN del carnet de identidad o con el carnet profesional y tu firma electrónica que la tenemos, que también puede ser. Es decir, un medio hábil reconocido de identificación, cualquiera pueda entrar en esa plataforma. Yo creo que con eso se garantizaría el 90%, se solventaría el 90% de los problemas que tenemos con los juicios telemáticos, porque también se permitiría el acceso a ver los juicios por el público mediante la identificación. En el caso de que alguien grabe eso, por lo menos sabes qué personas han estado conectadas en cada vista y se pueda penar o perseguir de alguna manera la utilización ilícita de las imágenes. Entonces, yo creo que es imprescindible el acceso a una única plataforma, no que, como dice Óscar, según las distintas administraciones, va bien una wifi, no va bien una wifi, el cable, el sistema que se utiliza, tiene que haber una única. Esto ya sucede en notarios. Cuando tú quieres otorgar un poder notarial o un apoderamiento de acusarte que las hacen todos telemáticos, ya existe. ¿Por qué no hacerlo para los juicios telemáticos también? Y el acceso de los profesionales a la Administración de Justicia a través de un único sistema. La posibilidad del visionado de los juicios en streaming, como he dicho al principio, que se pueda acceder, porque es un principio de audiencia pública, a lo mejor con un número limitado de visionados, igual que en una sala de vistas no pueden entrar 50.000 personas, pues que de alguna manera se garantice una audiencia mínima para que no se caiga el sistema pero que pueda establecerse esto. Y el artículo 229, apartado 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habla de esta identificación de los intervinientes, que es de lo que yo hablaba, de lo del código PIN. No podemos olvidar tampoco la existencia de una brecha digital en letrados, por ejemplo, más mayores, en jueces más mayores, en auxilios que a lo mejor no tienen habilidades digitales, porque las habilidades digitales que tenemos los que estamos aquí, pues muchos de nosotros, por la edad que tenemos, la hemos ido adquiriendo un poco de manera intuitiva y de manera autodidacta, pero no todo el mundo tiene esta facilidad y yo creo que habría que hacer que los juicios telemáticos fuesen algo sencillo a la vez que seguro, y para ello es imprescindible la inversión. Por tanto, lamento siempre acabar en el mismo callejón sin salida de los medios, pero esto es lo que yo propondría. Muy bien, ha quedado completísimo. Vamos, que la verdad que deberías Natalia, escribir un artículo sobre el tema, ¿eh? Y aportar todas estas medidas a ver si te escuchan. Vamos, pues lo escribimos juntos, si quieres, ya después de esta mesa lo tenemos ya hecho. Bien. Te hago la última preguntita, Óscar. Sí. Desde la perspectiva del abogado, ¿cuáles son los pros y los contras de los juicios telemáticos? Bueno, yo voy a ser muy breve al respecto, ¿no? Bueno, en primer lugar, el tema de la agilización de los trámites procesales, la vista de las comparecencias, eso siempre y cuando los juicios telemáticos funcionen como tienen que funcionar, ¿no? Con los recursos oportunos. Ahorro económico de tiempo y de trabajo. Es decir, lo hablamos antes, ¿no? Fuera de cámara, como dicen, ¿no? Es decir, tú tienes siempre el abogado tiene que ir a un juicio y pierde la mañana entera. Y si estás en una gran ciudad, más todavía. ¿Qué es lo que podemos conseguir con esto? Pues que resulta que se acote el tiempo de intervención en ese procedimiento judicial los 20 minutos antes de conectarte para la preparación a la duración de la vista y se acabó y sigues trabajando en tu propio despacho y puedes hacer cualquier otra gestión. Eso, desde luego, es una gran ventaja, especialmente en aquellos casos en los que como decimos, pues funcione todo correctamente, ¿no? Luego, lógicamente, las cuestiones de salud y sanidad, en el momento que estamos ahora, la reducción de afluencia a los lugares y, bueno, posibilidad de que la presencia puedan presenciar más personas estos actos, ¿no? Como decíamos anteriormente. Pero sobre todo es el ahorro de tiempo, el ahorro de trabajo, la flexibilidad y la agilización. Y luego como contra, pues bueno, la inmediación de la que hablamos antes, que queremos que sea afectada tanto para nosotros como para el propio juez, garantizar la identidad de los comparecientes, que no está todavía garantizada, la espontaneidad de los testigos, que se va a perder muchísimo, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, la deficiente tecnología existente en muchos juzgados y en muchos, digamos, partidos judiciales, entre comillas, dependiendo de qué comunidad estén funcionando.
Y bueno, el problema también es que se deja en manos de los intervinientes al día de hoy el buen funcionamiento de las vistas, lo que hablabas antes de la picaresca, ¿no? Entonces, son cuestiones que no están resueltas y que pueden producir muchos problemas, ¿no? Pero en líneas generales, y ya si te parece, aprovecho para responder la pregunta común que tenemos, ¿no? De si han llegado para quedarse o no. Bueno, pues yo diría que sí, que han llegado para quedarse, igual que pasó con LESNET, ¿no? Que empezó como empezó y sigue, y aquí la tenemos. Pues lo mismo va a ocurrir con los juicios telemáticos, van a continuar y ojalá se dicte esa legislación concreta, específica, de calado, que regule los juicios telemáticos, y por otro lado también que se invierta, como tú has dicho, y yo creo que todo van a ser ventajas, siempre y cuando, lógicamente, se garanticen los derechos de quienes intervienen, especialmente las partes, ¿no? En la administración de justicia y en este tipo de juicios. Así que te hago la última pregunta, ¿no? Que sería, ¿han llegado los juicios telemáticos para quedarse, sí o no, Natalia? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Óscar. Claro que han venido para quedarse. De hecho, deberían quedarse. De las cosas malas hay que sacar siempre lo positivo. Y hemos descubierto que podemos aprovechar mucho más el tiempo. En determinadas, como dices tú, en determinados juicios, en determinadas actuaciones y bajo determinados supuestos. La mañana cunde muchísimo más. Una audiencia previa civil me parece que se puede hacer perfectamente de manera telemática. Juicios sencillos se puede hacer de manera telemática siempre. Incluso judiciales fuera de juicio también, y yo creo que han venido para quedarse porque permiten una optimización del tiempo. Y me gustaría que alguien nos escuchara, me refiero a alguien con capacidad de decisión, para darse cuenta que una inversión inicial en temas tecnológicos, en justicia bien efectuada, puede ahorrar muchísimo dinero a largo plazo para todo el mundo. O sea, puede abaratar mucho el proceso, incluso para los particulares, vuestros clientes. Si podéis no cobrarle un billete de avión, un hotel, unas dietas por desplazaros a otra ciudad, al final esto redunda en beneficio de todos. Esto es una cuestión al final de optimización, y luego los abogados, pues es verdad que tenéis muchísima dispersión de asuntos por toda España. Yo creo que esto beneficia en general el funcionamiento de la justicia, pero para ello es imprescindible no descuidar las garantías procesales de las que hablábamos, y para ello hay que regularlo. Yo creo que mientras que estemos en estado de alarma sanitaria, pues todo será como hacer la vista gorda, pero cuando llegue ya el periodo ordinario, que espero que algún día llegue y pronto, pues empezarán estas cuestiones que tú planteas, de la picaresca, de las nulidades. Al final, claro, estamos todavía como los conejos cuando les dan los focos en mitad de la noche, que se quedan parados en la carretera. Estamos a ver qué pasa, pero cuando ya nos acostumbremos a esto, empezará la problemática, y yo creo que hay que anticiparse a esta problemática, pero sí que yo creo que se han venido para quedarse. Bueno, Natalia, Óscar, os habéis ceñido de una manera perfecta a los tiempos. Además, creo que habéis contestado absolutamente todas las preguntas de una manera clara, concisa. Yo, sobre todo, creo que me voy a quedar con ese titular de que los juicios telemáticos han llegado para quedarse. Quizás también aquí sería importante tener personas en los juzgados, que al final, como decía Natalia, todo va de medios. Todo al final se traduce en medios económicos e inversión en justicia, que tan importante es, ¿no? Pero personas incluso que sean capaces de cribar qué procedimientos en base a sus características se podrán celebrar de esta manera y cuáles requerirán absoluta presencialidad. Entonces, esto también podría ser una opción. Nos quedamos sin tiempo porque tenemos que dar paso ya a la siguiente ponencia. De nuevo, os quiero agradecer de verdad esta intervención. Ojalá sirva para que este tipo de intervenciones sirvan para ir regulándolo de alguna manera mucho más formal y que podamos tener también unas pautas claras. Además de a Natalia y a Óscar, también quería darle las gracias a todos los patrocinadores, todas las entidades que han apoyado este congreso, que son el Colegio de Abogados de Madrid, Mutualidad de la Abogacía, Mutua Sanitaria, Derecho Práctico, Alier Abogados, Jericó, Muro y Asociados, UNIR, la Universidad en Internet, Banco Santander e ISDE. Muchísimas gracias de nuevo y que espero veros muy pronto, si puede ser en presencial en este caso. Un saludo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Encantado. Igualmente, encantada. Igualmente. Chao. Hasta luego.